Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, el líder sindical, el señor Rafael Pepe Abreu. Muchísimas gracias, don Pepe, por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Gracias a ti, Federico, sobre todo por invitarnos a tu importante programa y así dar a conocer, ¿verdad?, los puntos de vista que tiene el movimiento sindical sobre los temas más importantes del debate nacional en el aspecto que toca a los trabajadores. A propósito de ese aspecto, el Ministerio de Administración Pública acaba de remitir al presidente Danilo Medina una propuesta de modificación del horario de trabajo. El ministro, el titular del MAP, licenciado Ramón Ventura Camejo, propone al presidente que pondere la posibilidad de que eso se lleve a cabo. Quisiéramos conocer la opinión de ustedes al respecto. La intención es loable, porque sabemos lo que se persigue más organización en el país, sobre todo en las grandes capitales. Pero hay que tomar en cuenta que el gobierno no es el mayor empleador, por ejemplo. El mayor empleador es el sector privado, colectivamente. El tránsito, en la mayoría, está controlado por la presencia del sector privado. Los colegios públicos, los colegios privados son mayoritarios, incluso más que las escuelas, en cierta forma. Y por los lugares en que están situados, son un factor importante para el tema tránsito. En consecuencia, nosotros decimos que una acción de ese tipo hay que hacerla con cierta cautela, porque yo recuerdo una vez que el presidente Mejía hizo un cambio de horario, una circunstancia parecida. Y yo recuerdo que ese cambio de horario duró como unos días, no te acuerdas, Federico, pero duró unos días, una semana creo que duró. Vinieron protestas de la persona, hubo que echarlo hacia atrás, porque hubo una situación que provocó un caos que no resolvió el tema que se pretendía. Entonces nosotros recomendamos como Confederación de Unidad Sindical, al MAS y a Ventura Camejo, que hagan esto, pero que lo anuncien como una especie de plan piloto probatorio para ver cómo funciona. Y sobre todo que se reúnan con los sectores, porque yo he visto esto así, ¿verdad? Pero lo he visto como una acción del MAS, en la que no ha habido una reunión, por ejemplo, con las asociaciones empresariales, una reunión con las organizaciones de carácter sindical y otras organizaciones, por lo menos para explicarles el tema. Las de transporte, que son muy importantes, ¿verdad?, en un caso como este. Entonces yo recomendaría que no es que echen la medida para atrás, sino que la hagan, pero como plan piloto, para si ocurre que haya que hacerle algún tipo de ajuste o modificación, puedan hacerlo sin que se vea la acción como un fracaso. Es una recomendación que hacemos, sana, en la búsqueda de que haya un funcionamiento más efectivo de esa acción que se pretende. Entonces, Pepe, esta extensión de horario podría ser ejecutada mediante un plan piloto o alguna medida gradual. Gradualmente, si por un asunto que claro, mira Federico, a veces tú ves un tapón en un sitio y tú crees que es un tapón por tránsito. No es ningún tapón, es un conductor de los amigos nuestros, ¿verdad?, que está parado medio a medio de una calle tomando pasajeros. No es un tapón, es que él está medio a medio de la calle tomando pasajeros y todo el que viene entonces tiene que detenerse, no puede pasar. Tú notas a veces que cuando hay, por ejemplo, actividad escolar, cuando los padres van a buscar a los niños en un colegio, tú notas un tapón inmediatamente y tú dices, ¿a qué se debe ese tapón? ¿Es un tapón consecuencia de la gran cantidad de vehículos? No, es consecuencia de que los colegios no hacen, por ejemplo, su parqueo correspondiente y la gente tiene que parquearse y hacer todo prácticamente en la calle. Entonces, el que los empleados públicos, por ejemplo, puedan entrar a las 9, no provocará per se
que eso determine que haya fluidez en el tránsito, si no hay por parte del Estado una intervención que permita el que la gente tome conciencia del tema. A mí me gustó mucho ahora, por ejemplo, ver a AME poniendo lo que ellos llamaron multas educativas, no sé si lo viste, sí. Multas educativas, que no eran multas efectivas en realidad, sino como para educar a la gente y hacerle entender la necesidad de no violar la ley de tránsito. Eso ellos lo hicieron, creo que terminaron esta semana. Y cosas así son las que van dejando como lesiones en la gente. Eso no fue hecho como definitivo, sino transitorio, dejó de aplicarse, pero ahora se van a poner ya la multa efectiva. Entonces, así debe ser este aspecto del horario, ponerlo como un ensayo para ver el funcionamiento, después que se vea que hay un resultado, que hay un impacto y que ese impacto es positivo, entonces hacerlo de manera positiva. Y recomiendo que durante se vaya haciendo entonces ese plan piloto, entonces se converse con las organizaciones también de carácter empresarial, porque hay que ver que las empresas pequeñas, grandes y medianas mueven una cantidad de personal con las organizaciones de transporte, con las confederaciones, con otras organizaciones, para que todos asumamos un nivel de responsabilidad en un tema que, como del tránsito en este país, deja 500 muertos en un mes en República Dominicana. Eso es exagerado, eso no se ve prácticamente, porque estamos casi cayendo en un estado de situación que está situando el tránsito y el caos en el tránsito como una de las fundamentales razones de muerte en la República Dominicana. Y eso no es más que fruto de nuestra propia indisciplina, mala organización y educación y también irresponsabilidad. Porque muchas veces, mucha de la gente que viola leyes en ese nivel, lo hace porque sabe que en este país no hay consecuencias. Un tema que se ha tornado muy volátil en los últimos días, Pepe, es el diálogo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Ha habido posiciones incluso inflexibles por parte del Colegio Médico Dominicano que amenaza con endurecer sus posiciones. Quisiéramos saber qué salidas recomiendan ustedes para esta situación. Nosotros recomendamos, creemos que es prudente que el Colegio Médico vuelva a la esfera del diálogo. Ese diálogo, la noticia que nosotros tenemos de él es que iba muy encaminado, que se ha roto básicamente por temas como el tema horario, detalles salariales, pero se iba encaminando por un sendero que francamente podía llegar a un acuerdo y buscarse una solución. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando se trata de las acciones del Colegio Médico, sus acciones no perjudican a la clase media que puede pagar, a la clase alta que puede pagar. Cada acción que hace un gremio como el Colegio Médico, a quien perjudica es a los sectores que van a buscar los servicios, por ejemplo, en los hospitales públicos y en los hospitales de autogestión, en el seguro social. ¿Y quiénes son esos sectores? Son los trabajadores de ingreso mínimo, que son chiriperos, inclusive, que no tienen ingresos estables, son trabajadores de zona franca, trabajadores de la construcción, trabajadores temporeros. Entonces, en virtud de eso, y tomando en cuenta que las acciones del colegio, a quien perjudican a esos sectores, hay que tratar de buscar una solución que no necesariamente implique recurrir al método de la huelga. Nuestro amigo Waldo, que es nuestro amigo, parece que quiere como que la acción única de lucha es la huelga. Y entonces recurrentemente busca este método como única solución. Y nosotros creemos, le sugerimos, es decir, que no podemos imponer, porque el Colegio Médico no es afiliado nuestro, ni mucho menos, pero le sugerimos que busque otro método de accionar que no necesariamente implique acción de huelga por la característica de la huelga médica y por a quien en realidad impacta y perjudica. Entre las propuestas que se están planteando y que ha hecho saber tanto el gobierno como
el propio Colegio Médico Dominicano está el asunto del horario de trabajo. Waldo advierte que ni muerto pasará esa propuesta. Él representa, en este caso, una visión y criterio que tienen los médicos, especialmente los especialistas, sobre el tema de los horarios. Yo inclusive creo que si se cumpliera con lo que se plantea en ese nivel, en el sentido de que un especialista dé un servicio de 4 horas, en 4 horas, cualquier especialista de lo que uno conoce que se dedica a hacer su trabajo, hace presencia en un escenario médico, puede perfectamente cumplir y ver los pacientes suficientes. Esto uno lo sabe porque uno vive también cuestionando a los médicos y conversando con ellos y sabe que ellos están en condiciones de en 4 horas dar una respuesta. El problema es, Federico, que no son 4 horas. Es que hay gente que te dura 1 hora. Es que hay gente que te dura 1 hora y media. Es que hay gente que no pasa por el hospital, por ejemplo, público. Y si pasa 1 hora, ¿entiendes? Y sencillamente llena una cuartilla y se va. ¿Entiendes lo que es? O sea, hay gente que actúa así, que tiene el tema del servicio público como una especie de protección, nada más, pero que no da en realidad un servicio. Entonces, uno piensa que si ese fuera el problema, las 4 horas, ¿verdad? Yo diría, ese no es un gran problema. El problema es el otro. El problema es que la gente no vaya, o vaya mucho menos de las 4 horas que se plantean. Con 4 horas, un médico especialista haciendo un servicio ve pacientes suficientes como para que no se creen los tapones y el largo periodo de tiempo que hay que esperar para que una gente comparezca a una cita que es delicada. Cuando una gente le dice que es un tema de cardiología, tú ves, con lo delicado que es, hay que esperar 3 meses para que pueda verlo un médico especialista. Tú le estás diciendo a esa persona que su situación se le agrave, no se le resuelva, porque aquí se sabe que por el tema de que no han entrado en servicio los centros de atención primaria, muchas veces todo depende de la cita principal. No hay un seguimiento a través de la atención primaria. Y ese es otro tema que en esa discusión debía quedar resuelto, de manera que se evite que todos los casos tengan que llegar necesariamente al especialista cuando se pueden resolver en otro nivel, que es lo que debe ser. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el líder sindical, el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, el señor Rafael Pepe Abreu. Pepe, los sindicalistas y el sector patronal siempre han entablado una discusión con relación a la reforma del Código de Trabajo y algunos puntos que a veces ha tornado los ánimos caldeados, han caído muchas veces en punto muerto y vuelve y se reanudan las gestiones, los diálogos, etcétera. Quisiéramos saber en qué está este punto actualmente. Sí, tal como lo dice, ¿verdad? El código es una de las muestras más elocuentes de eso que está diciendo, porque ha caído en punto muerto varias veces. Después de las elecciones, muy recientemente, los empresarios se acercaron de nuevo a nosotros con el tema del código laboral y volvieron a plantearnos la necesidad de que retomemos las conversaciones sobre el código. Francamente nosotros no estamos tan animados a reanudar esas conversaciones porque sabemos que la intención de los empresarios es básicamente eliminar una serie de logros que en el Código del 92 se establecieron a favor de los trabajadores. Entonces nosotros, como ya conocemos de esa intención, entendemos que el sindicalismo, más que ganar, perdería en una conversación y en los acuerdos que se pretenden derivados de esa conversación. Pongo como ejemplo uno, ¿verdad?
los empresarios, por ejemplo, en ese contacto que hicimos, nos decían que ellos están dispuestos a que hagamos un pacto, en el caso de la cesantía, que es lo más importante en esa discusión, porque se trata de la llamada liquidación, prestaciones, que los trabajadores conocen, ¿verdad? Es lo que más se conoce, porque eso es lo que el trabajador más defiende y protege. Entonces, ellos nos propusieron en la última reunión que hiciéramos un acuerdo sobre la base de que los trabajadores de abajo, o sea, los trabajadores de planta, fueran los que recibieran las prestaciones y que todo trabajador, toda persona de nivel ejecutivo entonces fuera excluida de la prestación. Ellos dicen que como los ejecutivos son los que ganan los salarios más altos, como que no deben ser defendidos por nosotros, porque en realidad los ejecutivos no son parte de los sindicatos, sino que son parte de las empresas. Pero, Federico, tú sabes que uno tiene que humanamente trasladarse a nivel de lo que significa, por ejemplo, ser un ejecutivo. A veces una persona que llega a ser ejecutivo de una empresa, lo va haciendo porque llega a la empresa, a lo mejor como un trabajador simple, llega. Desde abajo. Y se va superando, va a la universidad, estudia, se perfecciona, se gradúa, etcétera. Esa persona llega joven a una empresa, pero cuando llega a nivel ejecutivo ya tiene 60 años, 62, 65 años. Bueno, y llega un momento que tiene que irse, por la razón que sea, ¿verdad? Tiene que irse. Entonces, lo acumulado por su trabajo constante, por su esfuerzo constante, por su mérito, por la honradez que ha tenido, por la dedicación que ha tenido a una empresa. Y es lo que le va a permitir recibir unas prestaciones que le permitan que los últimos años de su vida, ¿entiendes?, de su vida laboral no activa, pues tenga a qué acudir y decir, aquí yo voy a comprar mi medicina, voy a montar quizá un negocito, voy a hacer tal cosa, voy a hacer la otra, para sobrevivir, ¿me entiendes? Porque nunca con salario la gente se hace rica, ¿me entiendes? Con salario es imposible. Para hacerse rico hay que ser un industrial, un comerciante, o dedicarse a acciones ilícitas, ¿entiendes? De cualquier tipo. Pero el dinero de salario, por lo general, no hace rico a nadie. Entonces, nosotros no queremos ni podemos caer en la acción de pensar que porque una persona tenga ese nivel ejecutivo en una empresa, nosotros podemos ignorar los derechos que le corresponden y hacer un tipo de pacto, de acuerdo, como lo plantean los empresarios. Entonces nosotros por eso rechazamos esa propuesta empresarial y hemos dicho que nosotros no apoyamos ni estamos en condiciones de pactar sobre esa base. Entonces, eso ha impedido que ese diálogo se reanude. Nosotros lo hemos dado prácticamente por cerrado y consideramos que va a ser muy difícil para el movimiento sindical reanudar de nuevo esa conversación. ¿Cuál fue la respuesta entonces que ustedes le dieron a los empresarios cuando le hicieron esa propuesta sobre una probable reunión formal para debatir y dilucidar este tema y llegar a un avenimiento al respecto? Ellos fueron al gobierno, el gobierno lo que lo mandó fue donde nosotros, ¿verdad? Que vinieran donde nosotros a hablar. Ellos vinieron donde nosotros a hablar. Nuestra conversación fue que nosotros rechazamos eso y que damos por cerrado el caso. Entonces lo que ellos dicen es que no lo demos por cerrado, que tratemos de conversar y de volver a la mesa. Ahí hay, Federico, se puede decir, presión empresarial, porque vamos a la mesa, y una negativa del movimiento sindical. Entonces,
Entonces, en esa fase estamos. Nosotros consideramos que esa fase en que estamos va a ser difícil de desmontar, porque de parte del movimiento sindical, esta es una posición que se puede decir está apoyada por la mayoría de las direcciones, tanto de las confederaciones como de las propias organizaciones medias y de los sindicatos base. Por eso es que yo digo que va a ser muy difícil que se puedan retomar esas conversaciones, si, sobre todo, si la propuesta empresarial sigue siendo con la característica de la que ellos están haciendo. Este fue el único punto divergente en esa conversación. Hay más puntos divergentes, tú ves, porque hay problemas con el tema de la mujer, como tú sabes, problemas con el tema de los contratos laborales, problemas con el tema de la juventud, problemas con el tema referido al duplo del depósito, es decir, hay varios temas que también son parte de temas que tienen divergencia, pero siempre esas divergencias son menos que el tema referido a las cesantías, porque en realidad el tema de dinero, tú ves, el tema económico fuerte está en las cesantías, ¿me entiendes? Por ejemplo, si los empresarios te dicen como ellos nos dijeron a nosotros, vamos a reducir la cesantía a solo 3 años, están diciendo que si un trabajador, por ejemplo, tiene 10 años en una empresa, tiene 15 años, tiene 20 años, bueno, solamente se les reconozcan, por ejemplo, 3 años como de cesantía, tú ves, y que el resto no se les reconozca. Entonces tú calculas y piensas qué significa eso en años para 700,000 trabajadores o 1 millón de trabajadores. Y cuando tú lo ves, tú dices, bueno, desde el punto de vista de los empresarios, es un negocio redondo en la que solo ellos ganan, ¿entiendes? Desde el punto de vista del trabajador, es todo perder. Entonces, un movimiento sindical no puede ni debe suicidarse, ¿verdad?, pactando cosas de ese tipo, porque eso inclusive liquidaría al movimiento sindical como tal, porque crearía en los trabajadores una desconfianza en el movimiento sindical que haría que el movimiento sindical incluso los méritos que ha acumulado prácticamente lo pierda, porque entregaría el fruto de una lucha que en el caso del código viene desde el año 1985, donde fue que se comenzó a discutir el tema de la reforma del Código Laboral en concreto, porque viene de más lejos, ¿usted entiende lo que es? Pero 1985 comenzó en el país lo que se llamó el diálogo tripartita, y uno de los puntos fundamentales que tenía era el Código Laboral, y se logró en el 92. Entonces, todo eso que se hizo se echaría a perder, lo que se estableció en el Código, con un acuerdo de la naturaleza de cómo lo plantean los empresarios. Don Pepe, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan edificante y fructífera como esta, donde se manifiesta la posición del sector sindical frente a asuntos institucionales del país, esferas de poder. Siempre será un canal abierto. Gracias a usted, gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder.